Eh, Vamos a empezar entonces con el curso de macro modalidad online, directamente con la primera clase. Bienvenidos, es la parte introductoria de macroeconomía. Esta primera clase no la vamos a hacer con filminas ni presentación, tengo algunos apuntes como para ir guiándome, que es más bien del punto de vista introductorio. Así que lo estamos haciendo más interactivo con todos los integrantes de la cátedra para que también puedan aportar y eventualmente aclarar cosas que voy explicando y hacer acotaciones y preguntas, así vamos haciendo más rica la interacción. La idea después es semana a semana en el horario que vamos a estar conectados, que va a ser el de clase, poder hacer consultas, dudas y bueno, hacer más interactiva esta clase que ya la van a tener previamente vista justamente con el material que vamos a estar subiendo ahí al canal de YouTube y va a estar el link en la página de la materia o en el aula virtual, que es lo que vamos a usar. Así que bueno, la parte inicial de macro lo que vamos a ver entonces es primero entender un poco qué es lo que vamos a hacer en el curso, y finalmente, lo que vamos a terminar introduciendo es justamente los conceptos generales de macro. Así que bueno, arrancamos. Primer cosa, lo que vamos a ver acá en macro es justamente una visión de la economía a nivel de lo que serían los países, comunidades básicas de lo que sería el análisis de estudios, ¿sí? Entonces, la economía en sí es una ciencia social, no es una ciencia, digamos, fáctica desde el punto de vista de lo que sería el análisis de los datos y de la evidencia, desde el punto de vista de ciencias más abstractas o más exactas, como puede llegar a ser la física o la química, donde tiene modelos más de tipo determinísticos. Acá hay muchos modelos que se basan en la matemática, pero estos modelos no dejan de ser una descripción de una realidad mucho más compleja. Esa realidad es del tipo social y entonces estos modelos matemáticos tienen, como a diferencia de estos otros campos de la ciencia que son mucho más exactos, un grado de error importante, con lo cual la ciencia económica se va reconfigurando continuamente y a través del tiempo va generando nuevos conocimientos que justamente quedan englobando a los conocimientos anteriores o eventualmente los corrigen. Entonces, lo primero que es importante que veamos es que la economía en ciencia es una ciencia social. Esta ciencia social habla de los recursos que son escasos y podemos hacer una primera distinción entre lo que ustedes vieron en el curso previo de microeconomía, donde se ve la economía desde el punto de vista de lo que sería la unidad de estudio, la empresa, y en este caso, como les decía anteriormente, se trata de la unidad de estudio de lo que sería el país. Entonces, en microeconomía hablábamos de unidades de estudio a nivel empresa, donde se determinaban, digamos, las decisiones de producción, las decisiones de oferta y de demanda a nivel de la empresa en un mercado que puede ser, ya lo habrán visto, desde el punto de vista monopólico, oligopólico, competitivo. Acá lo que hacemos es estudiar, como les vuelvo a repetir, la economía a nivel de país. Para eso lo que hablamos es de variables agregadas. Entonces, ¿qué estudia la macroeconomía? Estudia variables agregadas donde la unidad de estudio es a nivel país y en esas funciones agregadas, que van a ser la demanda y la oferta, pero en este caso agregadas, hablamos de niveles de precios. En líneas generales, en la macroeconomía vemos grandes variables a nivel de lo que sería la economía de un país y las más importantes surgen de lo que serían los mercados que funcionan a nivel agregado en la economía de un país, que esos son los mercados de trabajo, los mercados de bienes y servicios y los mercados monetarios o de dinero. Entonces, para ir entendiendo un poco el contexto en el cual vemos la parte de macroeconomía, podemos decir que vemos las variables agregadas a nivel país en mercados agregados que los vamos a clasificar justamente en función de las unidades económicas que componen a esos mercados. Las variables más importantes en macroeconomía son el nivel
de riqueza de un país o el nivel de producción de insumos o de bienes finales de un país, en este caso sería el PBI, el Producto Bruto Interno, que lo vamos a ver en detalle, temas de tasas de interés que vendrían a ser el costo del dinero y también temas de desempleo, o sea, el nivel de desempleo de un país, que es una variable económica fundamental, así como también el tipo de cambio, la cantidad de dinero, los niveles de precios. Es importante notar también que hablamos de niveles de precios y no de un precio puntual, porque los mercados, al estar agregados, tendríamos la noción de que estamos hablando de un precio promedio, pero ese precio promedio no existe como tal, sino que se habla de justamente un nivel de precios. ¿Cómo llegamos al nacimiento de la macroeconomía? Llegamos a través de la evolución de la teoría económica a lo largo de todo lo que serían los últimos años de la modernidad y los tiempos contemporáneos. O sea, se puede hablar, digamos, de que la economía como una ciencia empezó hace muchísimos años con el nacimiento de la moneda y de los estados más recientemente. Pero desde el punto de vista de lo que sería la macro en sí, con el advenimiento del capitalismo, digamos, la teoría de lo que es el capitalismo que surgió con Adam Smith, ahí se empieza a pensar, digamos, difusamente de lo que sería el nacimiento de la macroeconomía. En algún momento puntual se genera lo que se llama la crisis de los años 30, donde el sistema capitalismo entra en colapso y ahí es donde tiene, digamos, un montón de, yo diría, de cabida y ideas que están dadas por un economista inglés, que es Keynes, y surge, digamos, mayor preponderancia de lo que conocemos después como macroeconomía, que son originalmente escuelas de pensamiento económico. Todo esto, para poder interpretarlo, tenemos que verlo dentro del contexto de la época y el contexto mundial, o sea, como sistema de organización de la producción de las sociedades y todo, hablamos de que tenemos sistemas capitalistas donde básicamente en estas economías que serían de mercado se termina reconociendo la propiedad del capital y también hay división de poderes, existe básicamente un sistema de decisiones que son descentralizadas y mercados del tipo competitivo. Como contraposición a eso, aparece también como un sistema alternativo, lo que sería el sistema más socialista o comunista, que, digamos, surge a partir de los escritos de Marx alrededor de 1850 como un contramovimiento a los pasos iniciales del capitalismo, donde con el advenimiento de la primera revolución industrial surge, digamos, el capital como fuente de creación de riqueza a través del progreso tecnológico y básicamente eso hace que haya abusos en el sistema original capitalista y por eso el movimiento marxista o comunista sería como un contramovimiento de eso, que la gran diferencia que tiene es que las decisiones están centralizadas y no hay propiedad sobre el capital, o sea, la única propiedad del capital la tiene el Estado y bueno, ese sistema es un sistema que se puso en práctica en la Unión Soviética y actualmente podemos hablar después de China, pero básicamente fue en Rusia con la revolución, donde después de la caída del muro de Berlín en 1989, 1990, ahí se da por cerrado el círculo, digamos, de lo que sería el sistema comunista con su auge y vuelve, digamos, a ver como una especie de triunfo el capitalismo, aunque en realidad las economías modernas no son puramente capitalistas, justamente por los excesos que se produjeron en la Inglaterra victoriana y luego también cuando no existe regulación, digamos, de los estados y se empieza a trabajar desde el punto de vista de la macroeconomía con sistemas mixtos, que son economías de mercado, donde se hace, digamos, el reconocimiento de lo que serían los derechos de propiedad individuales, los mercados, digamos, de competencia y las decisiones descentralizadas, pero con una regulación del Estado, entonces se habla de sistemas mixtos o de economías
que son capitalistas, pero con intervención del Estado. Y esos son la mayoría de los sistemas modernos de lo que serían, digamos, la organización de las economías de los países, donde tenemos distintos grados de niveles de intervención del Estado, donde existen estados más liberales y estados, digamos, serían más interventores o de corte más socialista. O sea, puede estar en un extremo los países más sajones, por ejemplo, Inglaterra, Australia, el propio Estados Unidos, del otro lado, países más al estilo de Francia, por ejemplo, donde existe, digamos, más regulación o más intervención del Estado, y después el caso puntual y particular de China, que es un Estado que surgió con el comunismo, pero hoy en día está integrado el capitalismo en lo económico y un sistema totalitario de partido único que es comunista desde el punto de vista político. Entonces ahí tenemos, digamos, un sistema alternativo hoy que es el chino, que existe una economía de mercado, pero con una centralización del punto de vista político y un totalitarismo y autoritarismo que se sustenta en un único partido. Así que eso sería como un caso aparte. Desde el punto de vista de la macroeconomía, entonces, volviendo a lo que vamos a estudiar, van a ser las grandes variables del país, el nivel de producción, que está relacionado con el nivel de riqueza. Mientras más produce un país, tiene más bienes para repartir entre sus habitantes, y de eso hablamos entonces en el PBI, los niveles de tasa de interés, los niveles de eh, producción, ya les dije, desempleo, es muy importante, el tipo de cambio cuando es una economía abierta, y las cantidades de dinero y tasas de interés. Eh, ¿Cómo vamos a organizar el curso? Vamos a ver una primera parte, lo que son, digamos, las economías desde el punto de vista de su intercambio con el resto del mundo. Entonces, directamente vamos a hablar de economías cerradas, donde no hay intercambio a priori con el resto del mundo. Esos intercambios con la globalización se hacen cada vez más frecuentes, por lo cual este modelo de economía cerrada es una primera aproximación. Y después, en la segunda parte del curso, vamos a hablar de la economía abierta. Dentro de lo que es economía cerrada, para hacer un breve raconto, vamos a comenzar viendo lo que sería la determinación del producto de un país con las distintas unidades, digamos, de producción, que serían básicamente los sectores de la economía que, a modo, digamos, de introducción o de conocimiento, digamos, de la macroeconomía, son las familias, las empresas, y después vamos a ver al gobierno como otro sector, al sector financiero y al sector externo. Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las próximas clases, y de qué manera se interrelacionan esos sectores para poder, a través de las cuentas nacionales, conocer el nivel de producción de un país. Luego sí, vamos a empezar a estudiar cada uno de los sectores que mencioné recién dentro del contexto de diferentes mercados. Entonces vamos a ver en primera instancia el mercado de bienes y servicios, después el mercado de dinero, después el mercado de trabajo, y todo eso se va a juntar en un modelo que va a ser un modelo que, a diferencia de los modelos estáticos que ven en un momento determinado la situación de las variables, vamos a incorporar el factor tiempo y verlo en un modelo que se llama de equilibrio dinámico. Entonces, una primera aclaración importante es que los modelos, como les decía, pueden ser estáticos o dinámicos. Y dentro de los modelos dinámicos, que es lo que les decía del modelo de equilibrio dinámico, vamos a ver los tipos de equilibrio que, justamente como dependen del tiempo, pueden tener distintas características. O sea, pueden existir equilibrios estables, inestables o indiferentes, que es un poco la idea de poder ver. Yo ahora me voy a poner a hacerlo acá, gráficamente, un equilibrio indiferente, un equilibrio estable y un equilibrio, perdón, acá, inestable. Entonces, algo muy simple. Este sería un equilibrio indiferente. Este uno estable y este uno inestable. ¿Ven? Entonces,
Acá cualquier perturbación de un modelo de equilibrio hace que la variable se vaya para cualquier lado, o sea, la bolita se puede ir para cualquier lado, en el estable queda en un punto estable y en un inestable de vuelta se cae y se sale del equilibrio con una pequeña perturbación. Esto es lo que vamos a ver con el modelo de equilibrio dinámico y una vez que veamos eso, vamos a introducir los conceptos de demanda y de oferta agregada y finalmente en la segunda parte, como les decía, abrimos la economía y ahí empiezan a jugar las variables de la balanza comercial, de la balanza de pagos y también de los conceptos de eh, paridad de tasas de interés, tipo de cambio y variables más de una economía abierta. Otros conceptos que son importantes que veamos, que les voy a mencionar rápidamente, son el tema de las ofertas y demandas, que ya les dije que eran agregadas en este caso, o sea, agregadas significa que juntan muchas unidades productivas, puede ser muchas empresas, por ejemplo, en el mercado de empresas, y entonces los conceptos de oferta y de demanda, donde siempre tenemos precios y cantidades, son los mismos que vieron en microeconomía, donde existe eventualmente un punto de equilibrio, a veces puede ser que sea conocido o a veces como en el mercado de trabajo que no sean perfectamente determinados. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, simplemente la idea es que sepan que también trabajamos con ofertas y demandas y todas las particularidades que ellas tienen. Los conceptos de elasticidad siguen existiendo, o sea, una variable inelástica es una variable que tiene poca variabilidad con la cantidad. En cambio, una variable muy elástica es una variable, ¿sí?, que tiene una pendiente bastante baja. O sea que los conceptos que vieron en micro se aplican acá en la macroeconomía. Otra cuestión más del punto de vista histórico, cuando les comentaba el tema de cómo es que comenzó la macroeconomía como una ciencia, los conceptos de economía surgieron con Adam Smith, aquellos, digamos, de la economía más moderna, y a toda esa escuela se la llamaba escuela clásica. Justamente a partir de la crisis del 30 les comentaba con Keynes, que es un economista inglés, que era una persona que propuso, y después lo vamos a ver en más detalle, los medios para poder salir de la recesión de los años 30, hacer una expansión del gasto fiscal, lo cual era hasta ese momento totalmente prohibido, digamos, por la ciencia, digamos, de escuela clásica. Se genera lo que se llama el keynesianismo, y después existen otras escuelas también económicas que surgieron después, como el monetarismo y como contramovimientos también los neoclásicos y neokeynesianos. También existe la escuela austríaca, hay una serie de escuelas de pensamiento y lo importante es que entiendan que los conceptos de todas las escuelas estas, en líneas generales, no están contrapuestos. Sí, en algunos temas puntuales, como por ejemplo el desempleo, existen conclusiones que pueden ser contradictorias entre una escuela y otra y por eso, como se trata de vuelta de una ciencia social y los datos, si bien son absolutamente contrastables con la realidad, existen distintas interpretaciones y distintas explicaciones a veces de lo que existe, con lo cual los modelos, si bien pueden tener cierto poder de predicción, llevan a recomendaciones o a conclusiones opuestas entre las distintas escuelas, fundamentalmente en esto que yo les hablaba del tema del desempleo. Sin embargo, las escuelas económicas tienen un amplio consenso en un montón de situaciones y entonces ya hay ciertas cuestiones que están totalmente fuera de cualquier tipo de discusión, como por ejemplo los temas de inflación o los temas de emisión monetaria, cuestiones por el estilo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo venimos hasta acá? Les pregunto. Sí, Pablo, una pregunta. Quería aclarar un poquito el tema de mercado agregado. ¿Qué sería, por ejemplo, el mercado de bienes y productos agregados? Bueno, eso, digamos, lo vamos a ver en más detalle cuando veamos el circuito macroeconómico, pero está bien la pregunta y para aclarar un poco la idea de pensar en los mercados agregados
tenemos que pensar primero en las unidades de estudio que nosotros tomamos para los distintos sectores de la economía. Entonces, si tomamos al sector, por ejemplo, de las empresas, todo lo que las empresas producen y a su vez demandan sería un mercado agregado de bienes y servicios que se va a relacionar con las familias, las cuales también consumen, ¿sí?, y demandan de las empresas determinados servicios. Entonces, para poder entender esto en más detalle, tenemos que pensar un poco en los factores de producción, que son, digamos, el capital, el trabajo, la tierra y las empresas, donde vemos que cada una de las unidades de producción generan recursos y son remuneradas. Entonces, para poder entenderlo desde el punto de vista muy simple y para no meterme en el circuito macroeconómico, los mercados agregados, ya les dije, en el caso de bienes y servicios, serían todas las producciones de bienes finales que se producen en una economía y el nivel de precios que surge de ella es justamente de agregar todas las ofertas y demandas de bienes y servicios a nivel de la economía de un determinado país. Perfecto, o sea que sería como en micro, que tengo una industria, como en micro definimos una cantidad o un precio de tal empresa, eso lo voy haciendo con todas las empresas del país, ahí defino todas las cantidades y todos los precios de todas las empresas, las sumo todas y me quedaría como una cantidad y un precio como global, general, ¿no? A nivel conceptual sería agregar todas las empresas, como bien dijiste, del punto de vista de la contabilidad nacional, vamos a ver también cuentas nacionales y vamos a ver justamente cómo se determina ese nivel de producción y ese nivel de precios, que como una primera aproximación podemos hablar de que sería como una especie de promedio, aunque en realidad siempre recuerden es un nivel general de precios de la economía. Excelente, gracias. Buenísimo. Hasta acá, chicos, se va entendiendo. Díganme el resto, si tienen cuestiones. Digo, Excelente, Pablo, excelente. Sí, muy bueno, claro. ok. Después, cuestiones más generales ahora. O sea, por ejemplo, les hablé de modelos estáticos, modelos dinámicos. Otra cuestión importante es que existen las variables de flujo y las variables de stock, que es algo que tocamos en toda la materia. ¿Qué es una variable de stock? Es una variable en un determinado momento. Por ejemplo, podríamos hablar de el stock de capital, por ejemplo, que tiene un país determinado o está relacionado con la riqueza. En cambio, una variable de flujo es una variable en un lapso de tiempo determinado, en la cual, por ejemplo, podemos hablar del nivel de ingresos de unas personas o del país como un todo. Entonces estamos hablando de ahí un determinado flujo de dinero en un determinado tiempo, como por ejemplo podemos hablar de el PBI. Entonces ahí tenemos una distinción entre variables de flujo y variables de stock. Vamos a trabajar con las dos variables. Les comenté también lo de los modelos que pueden ser estáticos o dinámicos. Después, otro tema que vamos a tratar en la materia van a ser las perturbaciones. Un poco la idea es construir modelos en base a supuestos que vamos a ir dando a través de las distintas clases y luego, una vez que vayamos construyendo los modelos, vamos a tratar de que esos modelos logren un determinado equilibrio y dado el punto de equilibrio vamos a aplicar perturbaciones sobre ese, digamos, estado, digamos, de equilibrio que ya dijimos que podía ser estable, inestable o indiferente, y esas perturbaciones, para hacerlo más simple, lo que vamos a hacer es aplicarlas ceteris paribus, o sea, tocando de a una variable a la vez para evitar de que no podamos tener claramente los efectos de determinadas perturbaciones. La economía claramente es mucho más compleja, a veces se dan varias perturbaciones a la vez, pero siempre en el momento del análisis de las perturbaciones vemos que existe alguna que es dominante sobre el resto, por eso desde el punto de vista de la teórica lo que vamos a ver es perturbaciones ceteris paribus, o sea de a una a la vez. Otra cosa es entender los equilibrios, que eso también lo vamos a ver más adelante, pero
existen equilibrios que son ex post y otros que se llaman ex ante. Entonces, cuando uno plantea un equilibrio, el equilibrio ex post es el que se cumple, un equilibrio determinado, luego de terminado el ejercicio o el periodo de análisis en cuestión. Por ejemplo, en un año. Entonces vemos qué pasa si hay equilibrio al finalizar el ejercicio en cuestión. Ahí se habla de un equilibrio ex post, o sea, al final del año. Y hay análisis que hacemos donde se habla de equilibrios ex ante, o sea, se plantea un equilibrio en el punto de partida. Hoy puede parecer por ahí un poco engañoso, digamos, o poco comprensible estas distinciones, pero a medida que vayamos viendo los ejemplos, van a empezar a entender la diferencia con más detalle de esta clase de equilibrios. Otra cosa importante, que eso sí voy a necesitar también escribir acá, es el tema de justamente eh, ¿qué periodo de análisis vamos a tomar en la materia? Existen análisis que son de corto, mediano y largo plazo. Los equilibrios de corto plazo son equilibrios que se producen en periodos de tiempo chicos. ¿Qué son periodos de tiempo chicos? Depende también qué es lo que estemos analizando. O sea, cuando hablamos de corto plazo, podemos estar hablando de periodos de, por ejemplo, depende del país también, ¿no? Claramente Argentina, que es muy volátil, son periodos más cortos, pero digamos, normalmente se habla de periodos de 3 a 6 meses, en el mediano plazo se habla de periodos de 1 a 3 años y el largo plazo a partir de los 3 años, 5 y 10 años. Dentro de la economía, nosotros lo que tenemos es una economía que está más desarrollada para los periodos de largo plazo, donde se habla de lo que es la teoría de crecimiento, que lo vamos a ver al final del curso, y por otro lado, una economía más del corto y mediano plazo, que es la economía, digamos, de las fluctuaciones, básicamente. ¿Y cómo podemos hacer para entender esto? Bueno, por un lado, lo que vamos a ver es el concepto de frontera de posibilidades de producción, que es algo que básicamente lo podemos expresar en este grafiquito donde tenemos dos recursos y el hecho de producir más de un recurso hace que produzcas menos del otro. Esto se puede graficar en este caso con dos recursos, o sea, son simplemente dos ejes donde, ¿qué es lo que tenemos? El recurso X, el recurso Y para tener un output determinado y la relación entre ellos se ve justamente por esta frontera, que vendría a ser lo que se ve en investigaciones operativas a veces como la teoría de las restricciones, donde esto serían justamente las limitantes o condiciones de contorno, constraints o simplemente restricciones. Entonces, a medida que produzco más de una cosa, no produzco de la otra, y eso lo que hace es que para una determinada economía tengamos un output máximo que podemos, con los recursos disponibles, obtener como producción de esa economía. ¿Esto se entiende? Si tienen dudas de esto, díganme. No, no, perfecto. La pregunta sería entonces cómo se relaciona el crecimiento económico con la curva esta. Bueno, entonces la cuestión es la siguiente. En esta curva nosotros tenemos la máxima producción disponible en un momento determinado y el crecimiento económico justamente redundaría en aumentar la frontera de posibilidades de producción. A medida que a través de la inversión que surge del ahorro empezamos a invertir, podemos obtener mayores fronteras de posibilidades de producción, las cuales te permiten tener un mayor output, o sea, tener mayores producciones, y eso en el largo plazo sería obtener un producto mayor. Si ustedes miran el producto en una economía tiene una línea tendencial de crecimiento tendencial y luego, si esto lo desagregamos, digamos, a nivel de lo que sería un eje horizontal, vamos a tener lo que se llama un ciclo económico, donde hay auges cuando están por encima de la línea tendencial y por debajo de la línea tendencial recesiones. Entonces, esto que está acá es lo que le vamos a llamar ciclo económico y el crecimiento a largo plazo del país es lo que justamente resulta del aumento de la frontera de posibilidad de producción
y eso es lo que vemos en teoría de crecimiento. Entonces, este crecimiento y esta línea tendencial de largo plazo la vamos a ir viendo en la parte de crecimiento económico. Y en toda la primera parte de la materia lo que vamos a ver es el corto y mediano plazo, que vendría a ser lo que se llama el ciclo económico. En el ciclo económico entonces tenemos auges y recesiones, pero siempre alrededor de una línea tendencial de largo plazo. Si esto lo pasamos a un eje horizontal, vamos a ver que a veces estamos por encima o por debajo del output máximo de la economía, y eso justamente es lo que determina que estemos en recesión o en auge. Si estamos por debajo de la utilización de la máxima capacidad de la economía, estamos en una recesión, y si estamos por encima es que los recursos que tenemos disponibles están utilizados al máximo. Eso lo vamos a ver en más detalle también cuando hablemos digamos, del circuito macroeconómico, y en aquel caso estamos en una economía en auge. Entonces, la idea es que podamos ver cómo fluctúa la economía alrededor de estos ciclos, y cómo podemos lograr que la economía se aproxime más al nivel de equilibrio, o sea, al producto potencial, y a partir de ahí cómo generar crecimiento en el largo plazo. Pablo, en el gráfico que hiciste recién de crecimiento de la recta con el auge y la recesión, ¿cuáles son los ejes que tenemos? Porque Acá lo que estamos haciendo es, en esto hemos visto los recursos, y en este lo que vemos es el PBI, que es el nivel de la economía del país, o sea, toda la producción de bienes finales, que esto lo vamos a ver en detalle a lo largo del tiempo. Y acá lo que hacemos justamente es, a través del tiempo, la economía, que la vamos a medir el nivel de output en directamente unidades monetarias. Entonces, el PBI se mide directamente en pesos, que pueden ser nominales o constantes, eso lo vamos a ver más adelante, pero una medida homogénea es medirlo directamente en valores monetarios, ¿sí? Así que está bien la aclaración, gracias. Es dinero y tiempo. Y una última pregunta, ¿qué tiene que ver el PBI con lo que sería el valor agregado, la demanda agregada que habíamos hablado antes? Bueno, en realidad eso también lo vamos a ver más adelante. A primera instancia, lo que podemos decir es que el PBI es el nivel, digamos, de ventas de productos finales, que después en la contabilidad nacional vamos a ver, digamos, diferentes maneras de poder medirlo. Pero justamente el output de la economía, que sería el PBI, con la economía en equilibrio, debería ser igual a todo lo que se demanda de esa economía, que son justamente los distintos sectores que demandan esa producción, y de acuerdo a la contabilidad nacional, los distintos sectores van a tener una participación dentro de esa demanda agregada. Entonces, las personas y las familias van a poder demandar consumo, las empresas, digamos, tendrán una demanda de inversión, y el gobierno una demanda de gasto. Entonces, el consumo, el gasto y la inversión van a determinar una economía cerrada justamente esta demanda agregada, que se va a igualar con el nivel de producción de toda la economía. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en la clase próxima. Perfecto. Buenísimo. En líneas generales creo que con esto cubrimos, digamos, una pequeña aproximación, una primera idea de qué es lo que vamos a estar viendo en el curso, y ya a partir de la semana próxima vamos a ver justamente cómo se renuevan estos conceptos y cómo se integran dentro de lo que sería la remuneración de los factores de producción y los distintos sectores, para justamente comenzar a hablar del circuito macroeconómico y de la economía, de estas fluctuaciones del ciclo económico en el corto y mediano plazo. Creo que con esto cubrimos todo. Si me queda algo pendiente, háganmelo saber ahora, o algo que no hayan entendido.